Voy a leer la palabra del Señor en Hebreos 13, verso 17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo quiero en este momento, amados hermanos, meditar un poquito con ustedes acerca de algo que es bastante bíblico y tiene que ver con Dios. Es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Nunca podemos caer en el error de pensar que el Espíritu Santo o el mover del Espíritu Santo es sinónimo de locura. Todo lo contrario. Dios es un Dios que aquieta y organiza todas las cosas. De hecho, en el principio nosotros vemos cómo Dios ejerció un orden en cuanto a lo que es la creación. Usted va a Génesis, en Génesis se da cuenta, Génesis 1 habla de que Dios creó en el principio los cielos y la tierra estaba sin orden, estaba vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue mañana un día. En esto, amados hermanos, debemos tener nosotros mucha atención, prestar mucha atención, porque es algo muy interesante lo que Dios nos quiere enseñar en este momento. Porque el Señor siempre, amados hermanos, debemos estar claros con esto. Dios quiere moverse a nuestro favor y Dios quiere bendecir nuestra vida. Eso no no debemos tener duda, pero a veces por nuestra forma no vemos el mover de Dios. Si usted analiza, amados hermanos, como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como desordenada. ¿Usted está viendo? Estaba desordenada y estaba vacía. Era un desorden lo que había. No había orden en cuanto a lo que ya existía antes de Dios continuar con lo que es la creación. Pues dice la Biblia que había tiniebla, cubría la superficie del abismo. Y también, pues, entonces Dios habló: sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana un día. Entonces, vea cómo Dios va organizándolo todo, y lo que había que estaba desordenado, lo fue ordenando, porque los orígenes nuestros, o sea, Dios es un Dios de principio, y uno de los principios de Dios es el orden. Es el orden. Dios es un Dios de orden. Y nosotros, los que conocemos la palabra, debemos actuar como personas también ordenadas, como personas guiadas por un Dios de orden. A veces escuchamos personas que dicen: no, varón, déjalo así ya, llegó el Espíritu. Y se ha como vendido eso, se ha vendido eso. Y es todo lo contrario, hermano. Dios es un Dios de orden. El Espíritu del Señor estaba ahí. El Espíritu Santo estaba en la creación. Estaba en el principio. Cuando Dios dice hagamos, siempre se ha dicho, estaba el Hijo, el Padre, los ángeles, el Espíritu Santo. Y ahí nos vemos
que fue un desorden, ni mucho menos, sino que lo que ya había, Dios lo empezó a organizar. Puso las tinieblas en un lado, las separó de la luz, creó la luz. Entonces, dijo Dios, júntense en su lugar las aguas que están debajo del cielo y que aparezca lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de agua llamó mare, y vio Dios que era bueno. Y Dios dijo, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles de fruto, etcétera, etcétera. Vemos ahí, hermano, cómo Dios, amén, fue todo llevándolo con un orden. El principio, desde el principio se ha hablado del orden. Y él podía hacer las cosas como le daba la voluntad y la hizo como quiso, pero siempre se guió por el orden. Separó una cosa de otra, etcétera, etcétera. Y se ha vendido dentro de nosotros ese asunto de que yo no sigo regla de hombre. No, claro que no, no estamos llamados a seguir regla de hombre. Pero los hombres de Dios, Dios los puso en los lugares para organizar las cosas. Para organizar las cosas. Por ejemplo, Dios eligió o creó a Adán, y Adán vino a hacer una función, y Adán tenía un trabajo que hacer, Eva por igual, amén, y ese trabajo debía realizarse en el orden de Dios, porque todo tiene su ética, todo tiene su orden, todo debe ser hecho bajo una organización. Y en la Biblia nosotros nunca encontramos que se llama al pueblo del Señor a ser desorganizado. Usted va a buscar desde Génesis a Apocalipsis, y si busca de manera detenida, no va a encontrar en ningún versículo bíblico que Dios actuó con locuras, o que los santos hombres de Dios, regidos por la palabra, que eran bíblicos, actuaron con locuras. Todo lo contrario. Ellos caminaban guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ya en el tiempo del Antiguo Testamento, caminaban guiados por esa voz que Dios, por la voz de Dios, porque el Señor les hablaba. Y eso no tiene nada que ver con locura. Las cosas de Dios no tienen nada que ver ni con locura ni con desorden. Todo lo contrario, Dios es un Dios de orden. Experimentamos que Dios es un Dios de orden por la coherencia de las estaciones, las mareas y las órbitas solares. Podemos ordenar nuestras vidas porque sabemos con qué precisión el sol se pondrá y volverá a salir, cómo cambiarán las estaciones del año, cómo serán las mareas y cómo rotarán los planetas sobre sus ejes. O sea, hay una cadencia y un ritmo en nuestras vidas debido al orden que Dios ha puesto en su lugar en el universo, en el cual estamos suspendidos, y en la naturaleza en la cual vivimos. Señores, cuando va a llegar la noche, llega. Cuando va a amanecer, amanece, y nadie lo detiene. Y aún puede amanecer y seguir un poco oscuro por las nubes que hay. Detrás de esas nubes el sol sigue saliendo igualito. Amados hermanos, desde los ecosistemas hasta los sistemas solares, Dios ha puesto en movimiento patrones que podemos estudiar y documentar mediante lo que denominamos ciencia. Dios proporcionó el ejemplo definitivo de administración del tiempo y de orden en el libro de los Génesis, como leí. En 6 días Él creó la tierra y todo lo que hay en ella, y el 7º día descansó. O sea, todo fue según un plan. Hubo un orden en cuanto a cuándo y cómo creó Él, una sucesión y progresión en cuanto a cómo desarrolló Él cada organismo y cada especie. Dios no desperdició sus recursos, sobre todo el tiempo. Él fue determinado y conciso cuando desplegó vida a nuestro planeta. Mis amados hermanos, mis amigos, por ejemplo, vemos a Noé
José, Moisés y David. Todos ellos fueron hombres de honor y orden. Eran disciplinados y dedicados y se sometieron a los mandamientos de Dios. Fueron fuertes y valientes porque entendieron el poder de una jerarquía y autoridad divina. Siguieron sus órdenes, conociendo el poder que tenían en su disposición al someterse a Dios. Hermano, le voy a decir algo. Hasta Salomón entendió la importancia del orden cuando siguió meticulosamente la instrucción de Dios y su cadena de mando al construir el templo. Leemos en 2 de Crónicas 8, verso 16, toda la obra de Salomón se llevó a cabo desde el día en que echaron los cimientos del templo hasta que se terminó la construcción. Así el templo del Señor quedó perfectamente terminado. Y en el Nuevo Testamento, Pablo nos insta con respecto a la iglesia de Dios, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y orden. Primera de Corintios 14:40, léalo. Todo debe hacerse decentemente y en orden. Yo debo predicar decentemente y en orden. Yo debo cantar decentemente y en orden. Yo debo tocar decentemente y en orden. Yo debo ministrar decentemente y en orden. Porque la palabra que lo dice. O vamos a echar la palabra a un lado. Lea 1 Corintios 14:40. El orden es una condición en la cual se mantiene la libertad del desorden o la interrupción mediante estructuras, sistemas y protocolo. Siempre que hay una falta de orden, de rango o cadena de mando, siempre que el protocolo no está presente o siempre que un código de conducta no se percibe o se entiende, produce vacío, falta de propósito y significado. Por ejemplo, yo hablo de una iglesia. Yo tengo que conocer cuál es la visión de la iglesia para trabajar de acuerdo a esa visión. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuándo lo quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? Ah, no, que la iglesia no crece. ¿Estás tú perfilándote en el orden? ¿Llevando a cabo metas y planes, proyectos, propósitos? ¿Te has sentado a evaluar un proyecto? ¿Lo has analizado a largo, a corto plazo? La mayoría de las veces no lo hacemos porque hemos creído que hablar del Espíritu Santo, hablar de locura y desorden, no querramos motivar cosas que no son bíblicas. Hermano, Dios es un Dios de orden. Jesucristo lo dijo. Si Dios, por ejemplo, me mandó a abrir una iglesia, no, mañana la voy a cerrar porque Satanás se levantó y me hizo la guerra. Usted está desordenado, varón. Acuérdese lo que dice Cristo. ¿Qué hombre de nosotros, oiga bien, si va a construir, amén, una torre, lo primero que hace, ¿qué es? Se sienta y calcula. Lucas 14, léalo. Lucas 14 lo dice claro. Y ahí lo que está hablando el Señor es de orden, de organización. Porque Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a echar burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, un mensaje, y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que renuncia a lo que posee, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí Cristo está hablando de la importancia de seguirle. Amén. Pero él hizo un enfoque muy interesante
Y estaba hablando de juicio, o sea, de tener juicio, de ser calculadores, de ser buenos administradores. A veces nosotros no crecemos en la vida espiritual y es porque no tenemos una buena administración del tiempo que Dios nos ha dado. Y no es cierto. He visto muchas personas que dicen, Dios me dijo que no trabajara, teniendo 3 muchachos. Entonces caen en el error de pedir, manipular a la gente, atacar al pueblo, inventarse mentiras, hacerse demostrar falsas encomiendas para buscárselo de ellos, porque tienen 3 muchachos, una casa que pagar, ¿me entiendes? Cuando Dios te llama, Dios no anda burlando a la gente, Dios no anda inventando. Cuando Dios te llama, Él suple lo que tú necesitas. Escúchame bien, porque Dios es un Dios de orden. Cuando Dios te llama, Él no te llama a dar vergüenza. Cuando Dios te llama, Dios no te llama. Ahora, si te llamó con el plan de que tú lo que vas a dar vergüenza, eso es otra cosa. Pero no es verdad que Dios te va a llamar a ti, a que tú dejes tu trabajo para que le trabaje a Él, para entonces los muchachos estar pasando hambre, los niños estar en la casa de la vecina pidiendo que comer. Eso es un desorden. Dios no actúa de esa manera. Ah, no, Dios me dijo que no trabajara. ¿Y por qué está pasando hambre? Pero sabe que el enemigo no es fácil. El enemigo no es fácil. Entonces decimos ahí que es el enemigo. Porque cuando nosotros fallamos y somos medio no bíblicos, siempre decimos que fue el enemigo. Necesitamos levantarnos. Necesitamos levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo a comernos el rollo, el libro, la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque por no tener conocimiento perecemos. Por no tener conocimiento perecemos, iglesia. Y Dios no es un Dios de desorden. Encontramos en la Biblia hombres que Dios le mandaba hacer cosas y ellos no sabían cómo hacerlo, pero Dios nunca le falló. Créame que Dios, cuando Él manda, respalda. Cuando Dios manda, respalda. Dios no miente. Primero de Reyes 17 dice, ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. ¿Qué le dijo? Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, en el este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, en el este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor, no conforme a su conciencia, no conforme a lo que él creía, no conforme al famoso Dios me dijo de ahora, sino a la verdad de Dios. Porque cuando Dios hace cosas, la hace de verdad. Por la mañana y por la tarde, dice la Biblia en el versículo 6, oiga bien, por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo, tal cual Dios se lo había dicho. Pero fue Dios que se lo dijo, Él no se lo inventó como ahora. Ahora ahora yo quiero hacer una casa y digo que Dios, agarro 4 o 5 y le digo, Dios me dijo que ustedes tienen que darme para la casa. Así muy bueno. Y a veces ordeñamos a la gente y le sacamos hasta el jugo a la gente, de tal manera que a veces ni quieren ir a la iglesia, porque eso es pide y 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 pide. Eso no es así. Ese no es el evangelio. Esa no es la verdad de Dios. Dios no me va a llamar a mí a pastorear una iglesia para entonces atacar al pueblo de tal manera que haya gente ahí que diga yo no quiero oír porque no tengo para llevar hoy nada. No, eso no es así.
Cuando Dios te llama y tú vas guiado en el orden de Dios, escúchame bien, Dios te suple la gente, Dios te suple los medios, Dios te suple todo. Y puede que llegue prueba, lleguen dificultades. Dios es un Dios de orden. Y aquí donde estuve leyendo, mis amados hermanos, un texto bíblico bastante interesante en Hebreos capítulo 13, versículo 17. El autor de Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No todo el mundo puede ser pastor. No todo el mundo Dios lo ha llamado a pastorear. Y el que no es pastor tiene que dejarse pastorear. Porque hay un orden. Hay un orden. El pueblo de Dios tiene que aprender a caminar en el orden de Dios. El Señor puso a uno, constituyó a uno. Mire qué bueno es Dios. Amén. Él constituyó a unos pastores. Usted puede buscar eso en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nosotros vemos, mis amados, algo muy interesante. El Señor no llamó a todo el mundo a ser apóstoles. El Señor no llamó a todo el mundo a ser profetas, a ser evangelistas. Porque imagínense, somos parte del cuerpo de Cristo. Figurémonos por un momento que todo el cuerpo sería ojo y pies. Sería algo raro. Por eso Dios ordena a unos en un área y a otros en otra. Y cada quien va a hacer su función. Y Él es el que pone en eminencia a cada persona en el área que Él quiere. Y a otros lo pone por debajo de quien puso en eminencia, porque tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden, no podemos caminar en un desorden. Pablo lo dijo: hágase todo decentemente en orden, y alguien tiene que guiar el grupo. Dios elige a quién, a pastores. En este caso, que es lo que me quiero referir, a pastores. Pero ¿cuántas veces nosotros pertenecemos a un equipo, a un grupo, y no nos dejamos pastorear de esa persona que Dios nos puso al lado? Y yo le voy a decir algo: si usted no obedece a su pastor, usted no va a obedecer a Dios, que no lo está viendo. Un cristiano maduro, un cristiano de respeto, un cristiano que quiere agradar a Dios, obedece a sus pastores. Obedece a sus pastores. Y a veces hay mucha decadencia espiritual porque la gente no quiere dejarse pastorear. Y es una lucha constante. Y es un mandato del Señor. Quien es pastor hoy no tiene la culpa. Si verdaderamente es un pastor, fue Dios que lo llamó. No elegimos ser pastores. No elegimos ser evangelistas. No, es Dios. Ahora, un verdadero que Dios lo llama, porque ahora mismo hay que decir también que se ve de todo. Hay muchos de todo eso y no todos son. Amén. Pero sí hay verdaderamente hombres y mujeres llamados por Dios. Él es el que lo llama. Ahora, ¿qué dice el Señor? Obedece a tus pastores. Amén. ¿Por qué? Porque esto le agrada al Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque el pastor es la persona que ora por ti. El pastor, a veces tú estás por ahí mirando televisión, dándote un buen baño, y el pastor tuyo sabe lo que está orando, o pensando en cómo llamarte, o pensando por qué tú no viniste a la iglesia. Por ejemplo, a veces la gente se va de la iglesia y nadie pregunta, ¿y quién lo sabe? El pastor
es el que tiene pendiente. Mientras todos los hermanos se están gozando ahí en el culto, el pastor está diciendo, fulano no vino. Pero no es porque está pensando que está frío. ¿Qué le habrá pasado a fulano? Óigame, eso es tener un corazón pastoral. No vino. Vamos a llamarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Dónde está? Y se procede a llamar. Los hermanitos muchas veces no se dan cuenta, pero al pastor Dios le muestra cuando el diablo está tratando de herir una oveja. Y los pastores tienen que orar y oran, y yo sé que lo hacen. Tienen que orar por ellos, oran por su vida, por su familia, y tienen que orar por los demás y oran por los demás. A veces son las 3 de la mañana, las 5, las 4, la 1, y hay un pastor, tu pastor tal vez está orando por ti. Por eso dice, obedeced a vuestros pastores. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Responder a ese llamado, a esa gracia, a esa función y no ser mezquinos. Tú no fuiste a una iglesia a darle problema a tu pastor. No. Tú fuiste a servir y ayudar a esa obra. Por eso dice, obedeced a vuestros pastores. Mi amigo, mi hermano, no tenga miedo en obedecer a tus pastores. Si tú sabes que Dios te puso en esa iglesia, déjate guiar. Dice, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Lo dice la Biblia. Como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. Ellos velan y oran. Señor, el pastor sabe cuando una alma está débil espiritualmente. Lo sabe. Lo sabe. Y si la iglesia es grande, tienen varios pastores. Y yo quiero decir aquí públicamente que he oído personas criticar a los pastores que ponen cita a los hermanos cuando lo van a ver. Y he oído otros criticando eso. Le voy a decir una cosa. No seamos injustos, porque si usted tiene una iglesia de 6,000 miembros, si usted tiene una iglesia de 900 miembros, ¿cómo lo va a atender a todo al mismo tiempo? Tiene que poner una cita. Y yo he oído personas atacando y ya, porque tiene mucha gente, ponen cita. Pero por Dios, ¿y a dónde está la parte humana de nosotros? El amor y la comprensión. ¿Cómo puede un pastor que tenga 2,000 personas atenderlo si no es organizadamente? Eso es orden. Pero la religiosidad nos está llevando al infierno, de tal manera que lo que vivimos es atacándonos unos a otros. Si usted tiene 20 gente, usted lo puede atender a cualquiera en el mismo momento, y a veces da lucha. Pero espere que usted le cree a la iglesia. ¿Usted cree que lo va a poder atender al mismo día? Va a necesitar una agenda. Va a necesitar una agenda. Y eso no es porque el pastor se la está dando. No. Es porque si no lo hace así, se va a explotar. Porque el pastor vela por las almas de la iglesia, como quienes han de dar cuenta. Y dice, entonces, sujétate a ello para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En otras palabras, cuando yo como miembro de una iglesia, lo que estoy es siendo un carrito chocón y no me someto, esto no es provechoso y estoy provocándole dolor. Un pastor es como un padre. Créame que un pastor verdadero es como un padre. A los padres le duelen los hijos. Los padres no quieren ver los hijos enfermos. Los padres quieren ver que los hijos trabajen todo, que tengan buenos esposos. Yo lo veo así y así lo siento. Y no importa, el hermanito más tranquilito ese, tú quieres verlo en algo. Porque así actúa un pastor. Por eso que el diablo le tira al pastor. Porque el pastor es la persona, es el que defiende el rebaño, es el que gime por el rebaño, es el que llora por el rebaño, es el que sufre por el rebaño. Los hermanos cuando no van, no pueden ir, llaman, yo no voy hoy porque está lloviendo, pero el pastor no puede hacer eso. Yo no voy hoy porque me duele la cabeza. Y hay gente que cree que porque el pastor va siempre, que nunca le duele. No, el pastor le duele. Lo que pasa es que él siente en lo más profundo de su alma un compromiso de servirle a esas ovejas y va, aunque sea con dolor, aunque no lo diga, pero le va.
No, que el hermano cualquiera dice, yo no voy porque no tengo pasaje. El pastor no, el pastor se va hasta a pie y busca prestado si no tiene. Y no dice nada y tira para adelante, porque esa es la forma. Y estas cosas hay que decirlas para que la gente cree conciencia. Debemos sujetarnos a nuestros pastores. La gente que no se sujeta a sus pastores, Dios no le da ministerio. Primero Dios lo procesa, primero Dios lo machaca. Eso que entran en rebeldía, no crecen. ¿Por qué? Porque Dios primero quiere que obedezcamos a vuestros pastores. Yo estoy seguro que tú que me escuchas tienes un buen pastor. Obedécele, sujétate. Muchas veces se oye en las iglesias y en los grupos, el pastor no tiene visión, no tiene la tuya, pero él tiene la de la iglesia que Dios se la dio. Porque Dios no es loco, Dios no va a poner a una persona ahí que no tenga visión. Y yo he visto tantas cosas, que he visto gente que dice, no, el pastor no tiene visión, la visión la tengo yo. Y a mí Dios me muestra más que al pastor. Mire, compadre, hay un orden. Dios no es loco. Lo que pasa es que no es a tu manera. Y eso es parte de los que no se sujetan, que siempre dicen que están teniendo una visión y siempre, y dicen que el pastor no ve. ¿Cómo que no ve? Y Dios va a poner ahí a una persona que no vea. Mi amado hermano, hay un orden. Incluso esto es tan delicado que si yo tengo un mensaje para dar a la iglesia, primero yo tengo que hablar con el pastor. El pastor es el que tiene que velar si ve a una persona predicar lo que va a hablar para que no dañe la grey. Amén. El pastor es el que debe velar y está atento si viene quién va a traer la palabra, quién va a traer el alimento. Y cuestionar a la persona que va a llevar, que va a participar. ¿Por qué? Porque el pastor es el que cuida del rebaño, como de quien tiene que dar cuenta. Y yo quiero que nosotros analicemos algo. Y es el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Usted dirá, ¿y qué relación tiene eso? Bueno, muchísima. Porque aquí seguimos viendo que Dios es un Dios de orden, ¿ok? El mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Esmirna. Recordemos Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, la iglesia que sufre persecución. Apocalipsis 2:10, Pérgamo, Apocalipsis 2, versículos 12 al 17, la iglesia que necesitaba arrepentirse, 2:16, Tiatira, Apocalipsis 2:18 al 29, la iglesia que tenía una falsa profetisa, 2:20, la Odisea, Apocalipsis 3, versículo 14 al 22, y la iglesia que estaba tibia e insípida a Dios. Son unos mensajes muy interesantes. Pero que en estos mensajes, amén, tenemos iglesia de Éfeso, número 1, iglesia de Esmirna, número 2, iglesia de Tiatira, 3, Sardis, 4, Filadelfia, 5, la Odisea, 6. 7, corrijo. La Odisea 7. Aquí vemos, mis amados hermanos, usted puede ubicarse en Apocalipsis 2:1 en adelante, que Dios envía 7 mensajes a 7 iglesias. Y cuando nos damos cuenta que Dios habla con Juan, el ángel habla con Juan, el primero en la iglesia de Éfeso, toda esta escritura de estos 7 mensajes tienen algo en común. En el 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El 8 dice, el mensaje de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Gloria a Dios. Versículo 3, capítulo 3:1, Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis.
capítulo 3 de Apocalipsis, verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14, el mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, ¿Le parecerá a usted esto mucha repetición? Parece. Pero Dios es un Dios de orden. ¿Quién es que está escribiendo ahí? Juan, en la isla de Patmos, recibe la visión. Y el Señor le habla para que mande estos mensajes a estas iglesias que existieron en su época y verdaderamente enfrentaron esas situaciones en la cual describe el Señor. Y todo lo que dijo Dios, el Señor Jesucristo, era verdad de esas iglesias. Nada de eso fue mentira, ni inventado por Juan, ni la conciencia de Juan, sino que Dios estaba ministrando a Juan. Ahora bien, Juan, lleno del poder de Dios, pudo ir directamente a las iglesias, hablar con las iglesias. ¿Por qué no habló con ellas directamente? Porque hay un orden, varón. Y por eso usted ve que el mismo Dios, para no violar el orden del orden, primero le dice a Juan, ve y entrega el mensaje al ángel de la iglesia. ¿Qué es lo que representa el ángel de la iglesia? El pastor, señores. Entonces, yo no sé si a usted le parece mucha coincidencia, pero no lo es. Es que Dios sabe lo que hace. Por eso le dice a cada una, a Juan, el Espíritu le dice a Juan, el Señor le dice a Juan, ve y lleva el mensaje a la iglesia. Entrega el mensaje a las iglesias, al ángel de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo en la iglesia tiene que ser canalizado por el pastor. Y ahí lo dice. Pero Juan pudo decir, yo estoy lleno del Espíritu. Y se me metió el Espíritu ahora. Yo voy para allá. No. Tú tienes una visión. Háblala con el pastor. Hay un orden. Eso no es coincidencia. Es que hay un orden. Y Dios no va a violentar el orden. Y dice cada uno. El primero, el postero, el que estuvo muerto y vivo. Dice eso. O sea, Cristo mismo era el que estaba mandando el mensaje a esas iglesias de Apocalipsis. Pero lo mandó en orden. Lo mandó en orden. El pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia tiene que saber lo que se va a predicar en la iglesia. El pastor de la iglesia tiene que enterarse de todo lo que se mueve en la iglesia. El pastor de la iglesia tiene que saber todo acerca de la iglesia. Y lo que se haga fuera de ahí es desorden. Y por lo tanto Dios no lo aprueba. A veces formamos grupitos. No vino hoy. Como no vino hoy, yo voy a hacer lo que me da la gana. No, usted está en desobediencia. Aunque no está el pastor ahí, Dios lo está mirando. Hay un orden. El pastor tiene que saber quién es que va a predicar. El pastor tiene que saber lo que se va a decir allí. El alimento que se va a dar. Pero estos mensajes que el Señor Jesucristo mandó a esas 7 iglesias, no vemos aquí que el Señor Jesucristo está atacando al pastor. Mire, le estoy dando ni Juan. Juan pudo decirle, yo estoy lleno de revelación porque la unción la tengo yo aquí. Quítese de ahí, venga, que yo traje un mensaje de parte de Jehová. Como ahora yo veo que haciendo en el nombre del Espíritu Santo hacemos todo lo desorden habido y por haber y después decimos que fue Dios. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado. Dios es, la Biblia desde Génesis a Apocalipsis hay un orden y Dios no violenta su orden. Primero el mensaje se le dio al pastor. Primero el mensaje se le dio a la iglesia. Tú eres evangelista. Tú tienes un mensaje que Dios te dio a la iglesia. Habla con el pastor, que es el que tiene que transmitir ese mensaje. Habla con él. Yo he visto iglesias que le han formado unos líos. Unos líos. ¿Por qué? Por el pastor no tener la precaución de ver y discernir quién es que va a llevar el mensaje. Claro, tú ves esta gente que lo que andan diciendo, este es tu tiempo, este es tu tiempo, este es tu tiempo. O sea, que el hermano estaba pensando irse de la iglesia porque el diablo se lo estaba diciendo y no Dios.
Se va a ir porque vino uno lleno de una unción muy grande que dijo, este es tu tiempo. Seguro. Entonces hay que tener cuidado y precaución. Tenemos que sacar el desorden de nuestra vida. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y el hecho de que seamos usados de Dios, el hecho de que seamos usados del Espíritu Santo, eso nos da autoridad para andar en desorden. Dios es un Dios de orden. La Biblia dice, y lo dijo Pablo, que el Espíritu Santo se sujeta al profeta. Porque usted sabe que la iglesia de Corinto había entrado en un desorden garrafal. Y toditos se creían ser espirituales. Y cada quien, y ahora tengo yo una palabra. Y terminaron de predicar, ahora yo traigo una palabra. Un desorden. Dice Pablo, no, usted está, y era una iglesia que estaba buscando, pero se llenaron demasiado de orgullo y prepotencia y se creían tan súper espirituales, y hay gente que cree que lleno del poder de Dios tienen autoridad de hacer lo que le da la gana y se llenan de una adrenalina y dicen todo lo que sea y hacen lío. No. 1 Corintios 14:32. Léalo en su Biblia. Espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Porque el Espíritu Santo no pone un estado de inconsciencia a nadie. Son los demonios que te toman la mente, que te toman el cerebro y hacen contigo lo que ellos les da la gana y tú ni cuenta te da. El Espíritu Santo no es así. Tú puedes estar muy lleno del Espíritu Santo y creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo y creemos en el Espíritu. Pero el Espíritu Santo no pone a nadie en un estado de inconsciencia. Usted sabe los brincos que da. Usted sabe a quién pisa, usted sabe lo que dice, usted sabe cuando choca con la silla, porque el Espíritu Santo no pone a la gente en un estado de hipnotismo, si pudiera usarse ese término. No, el Espíritu Santo te llena, pero tú sigues consciente. Ahora, los demonios, cuando se meten en una vida, sujetan y toman el control. Es como cuando usted agarra el timón de su vehículo, que usted lo lleva donde le da la gana. Así son los demonios. El Espíritu Santo no. Tengamos cuidado. Dios es un Dios de orden. Usted sabe que el tiempo se le fue cuando está predicando. Usted sabe que la gente se le está durmiendo. Usted sabe si el mensaje está llegando o no está llegando. Usted tiene noción del tiempo. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. A veces he visto personas gente, traigo un mensaje para la iglesia. Dímelo a mí primero, que yo soy el pastor. No, pero que a mí me mandó Jehová, porque te mandó el Señor y Dios es un Dios de orden, dámelo a mí primero. Claro, a los pastores tienen que abrir los ojos en esta época. Esos micrófonos se le pueden están dando a todo el mundo. Cuando viene a ver le hacen un lío en la iglesia por el desorden. Y hay que tener cuidado y hay que tener precaución porque la palabra de Dios está ahí y por ella que tenemos que regirnos, no por lo que queremos ni por lo que entendemos que es bueno, sino por lo que dice la Biblia. Y si algo se está haciendo fuera de la palabra, hay que cortarlo y sujetarnos para que entonces fluya el verdadero poder del Espíritu Santo y el verdadero poder de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias porque tú eres especial, porque tu Espíritu Santo sigue fluyendo, sigue manifestándose. Aleluya. Sigue obrando, sigue dirigiendo, sigue hablando, sigue convenciendo de pecado. Gracias. Ayúdanos a caminar en el orden tuyo, en el orden de tu palabra y mirar las sagradas escrituras y no perezcamos por la falta de conocimiento. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.